de Dios, del Espíritu de Dios, en poder empoderar y levantar ministerios que solamente Dios ha llamado a trabajar con los niños. Sabemos que los niños son la iglesia de hoy y la iglesia del futuro, pero sabemos que también son tan sensibles al mover de Dios. No que intento predicarles a ustedes porque ustedes son líderes de niños y creemos de que queremos unirnos para poder tomar nuevas herramientas, tomar nuevos ánimos sobre todo en la labor que estamos realizando. Así que damos muchas gracias al Dr. Lucas Leis por estar con nosotros, por el ministerio E625 que abarca mucho más que él va a compartir, y va a compartir también sobre la importancia de este trabajo que estamos realizando. Así que por favor, denme una bienvenida como se merece, como todos los líderes de niños podemos decir, gracias por venir. Muchas gracias, Luz. Bueno, hola a todos, buenas tardes. Déjenme comenzar diciéndoles una palabra importantísima en el ministerio, y es la palabra gracias. Gracias a ustedes por ser parte del Ministerio de Niños, gracias a ustedes por lo que hacen cada semana, gracias por estar ahí con los niños, gracias por aguantar a los papás, gracias por soportar las imperfecciones e infidelidades de la iglesia, gracias por trabajar con misericordia donde Dios te ha puesto las manos para hacer. Y para ayudarme a compartir este gracias, te invito a que a la persona que tenés a tu lado le des un aplauso, ¿sí? Para hacer tangible ese gracias. Ahí está. Bueno, muy bien, el tema que me encargó Luz es la niñez y la iglesia del futuro. ¿Quiénes tienen sus neuronas encendidas en esta tarde? Amén. ¿Seguro aunque llueva? Les doy un permiso. A la persona que tiene a su lado la pueden zarandear un poquito. La pueden hasta pellizcar si quieren. Ahí va, así estamos todos bien, pero bien despiertos. Muy bien, yo les quiero hablar del liderazgo generacional. Obviamente vamos a hablar del ministerio con niños, pero les quiero ampliar el panorama porque estoy absolutamente convencido de que llegó la hora de concatenar, de ensamblar y de conectar el ministerio de niños mejor a la visión general de la iglesia. O sea, no quedarnos en que el ministerio de niños sea como una isla dando vueltas en nuestros esfuerzos eclesiásticos, sino que esté mejor ensamblado con todo lo que hacemos en la congregación. Desde la visión pastoral, mirando el ministerio de jóvenes, de adolescentes, de preadolescentes y obviamente lo que hacemos con los niños. Y a eso es a lo que estoy llamando liderazgo generacional. Quizás algunos de ustedes no me conocen, les cuento rápidamente que además de llamarme Lucas Leis, he estudiado teología y neurociencia. Hace muchos años atrás estudié neurociencia en la UCLA, que es la Universidad de California, Los Ángeles, porque quería entender mejor el desarrollo del cerebro. Siempre entendí que el diseño de Dios es fundamental para la enseñanza. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo estamos trabajando con el cerebro de los niños, estamos trabajando con su sistema volitivo, pero lo que ellos entienden de lo que les predicamos tiene que ver con sus cerebros. Así que entender mejor cómo funciona el cerebro nos puede permitir elaborar una mejor pedagogía. Interesante, ¿cierto? Lo que sucedió fue que hace unos 4 años atrás me empecé a sentir muy, pero muy inquieto de que tenía que volver a estudiar neurociencia. Me puse a estudiar de nuevo algo de neurociencia. Redescubrí que en la última década tenemos más información respecto a cómo aprende el cerebro que nunca antes en la historia. Y lo que sucedió fue que mis nuevos hallazgos de neurociencia confrontaron mi misiología. Traduzco eso. ¿Qué quiere eso decir? Quiere decir que lo que aprendí o redescubrí o volví a descubrir de cómo aprende el cerebro confrontó mi manera de entender lo que hacemos en la iglesia. Eso es misiología, la lógica de cómo cumplimos con nuestra misión. Y me di cuenta entonces que teníamos que cambiar algunos paradigmas con urgencia. El primer paradigma que les voy a denunciar es este: que el ministerio de niños y el ministerio de jóvenes sean dos ministerios totalmente separados. ¿Eso quiere decir que es lo mismo trabajar con niños que trabajar con jóvenes? No. Lo que quiere decir es que estos dos esfuerzos no pueden estar divorciados. Tristemente en nuestras iglesias, en la mayoría de nuestras iglesias, heredamos una misiología que nos enseñó a divorciar ambos esfuerzos. En la práctica de nuestras iglesias, quienes trabajan con niños y quienes trabajan con jóvenes no dialogan entre sí, no planifican en equipo. Y el resultado es una mala transición de un ministerio hacia el otro. Entonces, por muchos años nos hemos esforzado en trabajar mejor con los niños, pero luego cumplen 13 años, se van al ministerio de jóvenes
El ministerio de jóvenes de muchas iglesias es un culto como el del domingo, solamente que es el sábado para solteros, que es para los de 13 y los de 38 que todavía no se casaron. Y todos esos niños que se criaron en la escuela dominical contigo, empiezan a dejar los caminos del Señor. ¿Te suena lo que estoy diciendo? Sí. Por eso es que este paradigma debe quedar atrás. Por eso es que les vine a hablar a ustedes como ministros de niños, pero quiero introducir la idea del liderazgo generacional. ¿Por qué? ¿Porque es lo mismo trabajar con niños que trabajar con jóvenes? No, sino porque no pueden ser dos esfuerzos divorciados. Tenemos que aprender, reaprender a conectar ambos esfuerzos mejor. El segundo paradigma que he estado denunciando desde que se ocasionaron estos cambios, desde que nació E625, es que los adultos sean la prioridad de los pastores principales. Este es otro error táctico. Nadie dice esto en voz alta. Bienvenida, puedes pasar. Pero nuestro formateo misional, heredado del siglo pasado, nos enseñó el siguiente paradigma. Lo que nadie pone en palabras, pero terminamos creyendo, es que la figura pastoral funciona así. El pastor le enseña la Biblia a los adultos, su esposa trabaja con niños cuando tiene niños pequeños y luego se gradúa al ministerio de mujeres. Y una vez que la esposa del pastor o la pastora trabaja con mujeres y el pastor se dedica a enseñar la Biblia a los adultos, se olvidan del ministerio de niños y del ministerio juvenil. Es un error táctico que nos ha lastimado un montón. ¿Por qué? Porque sin la pareja pastoral, nuestros esfuerzos muchas veces se diluyen, por ejemplo, sin presupuesto. Porque el pastor está ocupado de otras cosas y entonces no ve que la iglesia comienza con los niños. Que la tierra más fértil para enseñar la palabra de Dios es la niñez. Y que la familia promedio no funciona con los hijos haciendo lo que quieren los padres, sino que los padres invertimos en lo que necesitan nuestros hijos. Así que este paradigma heredado, no de la Biblia, porque esto no viene de la Biblia, sino de la inercia ministerial heredada del siglo pasado, también debe quedar atrás. Y sé que a algunos los dejo con intriga, con algunas cosas que voy a decir, pero tengo muy poquito tiempo. Así que las menciono por arriba y luego les voy a invitar a encontrar algunos de los libros que mencionan estas cosas en más profundidad. Tercero, que el ministerio sucede en el templo y no en la familia. Nadie dice esto en voz alta, pero fuimos formateados a pensar que ministerio es lo que sucede en el templo. Ministerio tiene el que accede al micrófono, el que tiene un título o una función eclesiástica el fin de semana. Y ese es otro error paradigmático garrafal. ¿Por qué? Porque los líderes naturales que Dios le dio a los niños siempre han sido los padres. Y por eso tenemos que reaprender cómo conectarnos mejor con los papás y con lo que sucede en toda la familia. En un ratito vuelvo a eso. Y el último de estos paradigmas es que el éxito se mida en cantidad de gente sentada en el templo. También nadie dice esto en voz alta, pero tenemos el chip. Fuimos formateados a evaluar nuestros esfuerzos en números. Y es larga la historia de dónde sacamos eso. Obviamente tiene que ver con la sociedad de consumo, tiene que ver con que las misiones globales, sobre todo, nacieron de los Estados Unidos, tiene que ver con varias cosas. Pero obviamente cuando uno revisa la palabra de Dios, esta no es la manera en que Dios evalúa el éxito. Así que cuando solamente ponemos el énfasis en cuántos chiquitos tenemos sentados en la clase o cuánta gente viene a la reunión el domingo, terminamos convirtiéndonos en administradores de eventos, en organizadores de fiestas. Digo esto con mucho pudor, pero lo debo decir, me di cuenta, en nuestro ministerio y en otros ministerios, que muchos de nosotros funcionamos así. Es como que tenemos un salón de fiestas, donde una vez por semana hay que hacer una reunión y hay que llenar el salón de fiestas. Cuando ponemos toda nuestra energía exclusivamente en la clase o en la reunión, eso desnuda que no estamos pensando en las personas, ni en la calidad de personas, ni en la calidad de transformación que estamos intentando provocar, sino que lo que evaluamos es cuántos traseritos están sentados en las sillas el fin de semana. Y obviamente esa no es la manera en que Dios evalúa los esfuerzos. Así que estos paradigmas deben ser descartados. Y por eso con E625 estamos proponiendo una nueva arquitectura misional. ¿Qué es eso? Una reorganización de nuestros esfuerzos. Sé que los voy a provocar un montón con esto que voy a decir a continuación, porque obviamente la mayoría de nosotros heredamos un formateo y probablemente algunos de ustedes
hasta ahora creía, hoy se va a enterar de lo contrario, que su función era dar una linda clase bíblica el domingo. Bueno, nuestro ministerio realmente desde la perspectiva de Dios va mucho más allá que dar una linda clase bíblica una vez por semana. Ahí les va. Este es el paradigma de arquitectura misional que heredamos de los misioneros norteamericanos que fundaron la mayoría de nuestras denominaciones evangélicas en el mundo hispano. Funciona así. Tenemos una mujer a cargo del ministerio de niños, que aunque esté casada, suele funcionar sola. Porque nadie dice esto en voz alta, pero en la mayoría del pueblo evangélico asumimos que trabajar con niños es cosa de mujeres. No se me ofenda, yo solamente estoy describiendo lo que solemos pensar. Luego nos preguntamos, ¿por qué será que tantos niños hoy tienen conflictos de identidad sexual? ¿Tendrá que ver con que en su casa no tienen un modelo masculino positivo? ¿En su escuela no tienen un modelo masculino positivo? ¿Y en la iglesia tampoco tienen modelos masculinos cercanos con ellos? Cuidado, y la mayoría que están aquí son mujeres. Este no es un argumento en contra de ustedes. La mujer es fundamental en el ministerio de niños, sino es por qué están ausentes los varones y por qué no pensamos que ellos deben ser parte de la educación de los niños también. Del otro lado, tenemos un pastor que asume, como dije hace un ratito, que su prioridad deben ser los adultos, que su función es enseñar la Biblia a los adultos, que el trabajo con nuevas generaciones no es tan importante, es como una escalera. Uno tiene que hacer carrera ministerial con las nuevas generaciones para luego llegar al ministerio en serio, que es el ministerio con adultos. Bueno, ese tipo de idea nos ha lastimado un montón. Entonces debemos retrabajar. ¿Qué visión debe desarrollar la pareja pastoral para cooperar esta prioridad táctica de enseñarle la Biblia a los niños, a los preadolescentes, a los adolescentes y acompañar a los jóvenes a tomar buenas decisiones? Y en el medio tenemos esta bola que la mayoría de nuestras iglesias llamamos el ministerio juvenil, que es para los de 13 hasta los de 38 que todavía no se casaron. Bueno, lo que estamos proponiendo con ese 25 es que esto tiene que cambiar por esto. Necesitamos pastores con una visión intencional del trabajo con nuevas generaciones, una pastoral inteligente con jóvenes, que es distinto a una pastoral inteligente con adolescentes, que es distinto a una pastoral inteligente con preadolescentes, que es distinto a una pastoral inteligente con niños. Pero con buenas transiciones de una etapa a la siguiente, viendo todo esto en un sistema de continuación y a la vez sumando las fuerzas de la familia en cada una de las etapas. Porque cuando padres y líderes, maestros y padres trabajan de la mano, pegamos con las dos manos y llegamos mucho más lejos. Así que por eso estamos proponiendo esta nueva arquitectura misional. Esa fue la explicación fácil con mi mano. Y aquí viene el diagrama académico que explico en el libro Liderazgo Generacional, que obviamente les animo a conseguir. Necesitamos una pastoral inteligente con cada una de estas etapas. Hay algo que no pude mencionar con mi mano, que se los anticipo. Necesitamos aprovechar mejor una inercia instintiva que tiene que ver con el diseño de Dios, que todos hemos experimentado, y que es la siguiente. Cuando somos niños, admiramos a los preadolescentes. Cuando somos preadolescentes, admiramos a los adolescentes. Y cuando somos adolescentes, admiramos a los jóvenes. Cuando entramos al primario, admiramos a los que están saliendo del primario. ¿Cierto? Cuando entramos al secundario, admiramos a los que están saliendo del secundario. Y cuando estamos terminando el secundario, admiramos a los jóvenes en la etapa universitaria. ¿Cierto? Nos ha pasado a todos. Es instintivo. Es una memoria instintiva que Dios nos regaló. Sin embargo, en Occidente no la utilizamos para nuestro beneficio. En Oriente sí. Y les recuerdo algo. El cristianismo no es occidental, es oriental. Así que todo el proceso de europeización y americanización del Evangelio llegó la hora de revisarlo y volver a las bases. En otras palabras, volver a la Biblia y aprovechar mejor el diseño de Dios. Entonces, por ejemplo, estamos proponiendo, tenemos que aprender a involucrar a nuestros mejores preadolescentes en el mentoreo de niños, a los mejores adolescentes, el discipulado de los preadolescentes, a los mejores jóvenes, el discipulado de los adolescentes y a los mejores matrimonios trabajando de la mano para modelar de qué se trata la madurez cristiana en todo el proceso. Para que los niños quieran llegar pronto a la preadolescencia, los preadolescentes quieran alcanzar una adolescencia madura, los adolescentes
quieran una juventud de buenas decisiones y los jóvenes quieran abrazar el diseño de Dios para la familia. Por ejemplo, casarse y llegar a ser adultos maduros en Cristo. Así que esto es lo que estamos proponiendo y a lo que llamamos liderazgo generacional. El sábado por la mañana voy a estar dando un seminario de 2 horas específicamente de esta parte. Pero ahora déjenme bajar todo esto hacia el Ministerio de Niños. ¿Sonó bien lo que dijimos hasta ahí, cierto? Muy bien. Ahora en este replanteo, déjenme denunciar 5 pecados de los ministerios de niños que he conocido, que creo que definitivamente tenemos que aprender a dejar atrás. El primero es, ahí les va, domesticar sin educar. Mis hermanos, nuestra misión no es cambiar conductas sin enseñar principios, sino enseñar principios para que nuestros hijos un día decidan cambiar las conductas porque entendieron una verdad. Esto suena muy simple, pero es muy profundo. Y es muy, pero muy condicionante nuestro acercamiento al ministerio. A veces yo he notado que en algunas iglesias, más que en otras, no lo decimos así, pero pareciera que la función del Ministerio de Niños es lograr que los niños se porten bien. Esa no es nuestra misión. Queridos, no somos administradores de conductas. Tenemos que enseñar principios. De eso se trata la educación. No es lo mismo educar a nuestros hijos que entrenar perritos. Cuando uno entrena perritos, tiene las siguientes herramientas: el temor o la recompensa, la amenaza o el huesito y el premio. Y tristemente a veces en la iglesia educamos a nuestros hijos de la misma manera. El temor, no hagas eso porque te vas a ir al infierno. Y entonces los niños no aprenden por qué no hay que hacerlo. Solamente es para evitar irme al infierno. Pero luego llegan a ser adolescentes y adultos que tienen preguntas, hacen planteos distintos, tienen que saber qué hay detrás. A ver si ustedes están de acuerdo con esta afirmación. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. O sea, cuando Dios dice que sí a algo es porque nos conviene. Cuando Dios dice que no a algo, no es porque un día se le ocurrió. Hay una razón. Así que tenemos que exponer esa razón. Por eso es importante educar con principios. Claro, con los chiquitos más pequeños, a veces el premio o el regaño funciona. ¿Sí? Claro que funciona. No estoy diciendo que no funciona. Pero tarde o temprano tienen que saber qué hay detrás. No pueden aprender solamente de el regaño o el premio. Porque así se entrenan perritos. No se educan hijos. Nuestros niños tienen cerebro, tienen emociones, tienen espíritu. Y además contamos con la ayuda del Espíritu Santo y su palabra para educarlos en toda verdad. Así que cuidado si este es el paradigma que heredó tu iglesia local. Algunas iglesias tienen esto más marcado que otros. Nuestra función no es controlar conductas. Tu misión y la mía no es que nuestros hijos se porten bien, sino que abracen y se enamoren del plan de Dios para sus vidas. En el camino vamos ayudándoles a administrar sus decisiones. Y a veces usamos el recurso del regaño, claro, a veces hay que corregir, y otras veces el del premio. Bueno, te premio, te doy un regalo si haces esto. Son incentivos, pero cuidado que eso sea lo único que hacemos. Tenemos que enseñar qué hay detrás de lo que pretendemos. ¿Cuáles son las verdades que estamos protegiendo? Está fuerte eso, ¿cierto? Sigo. Informar sin formar. Este es un vicio muy marcado en algunas denominaciones más que en otras. Les enseñamos las historias de la Biblia como si fueran historias del pasado del pueblo de Israel, otra vez, pero sin educarles de cuáles son los principios enmarcados en esas historias. ¿Qué es lo que en verdad estamos enseñando? ¿Quién era Moisés y quién era Abraham? ¿No les parece a ustedes que hay gente en nuestras iglesias que sabe a la perfección quién era Abraham, quién era Moisés, pero no entendieron lo que representan las historias de la Biblia? Bueno, no hagamos eso con los niños. El punto no es que sepan quién era Moisés y quién era Abraham y qué pasó con Isaac y quién fue Jesús. El punto es que entiendan qué quiso Jesús enseñarnos. ¿Por qué tenemos en la Biblia la historia de Abraham? ¿Qué representa? ¿Cuál es el principio? ¿Cuál es la verdad que Dios nos quiso revelar? Tenemos que formar. Y obviamente esto va más allá de una clase. Tiene que ver con relaciones interpersonales, tiene que ver con que los niños
te ganen confianza, tiene que ver con que los niños te vengan a hacer preguntas, tiene que ver con que los niños te admiren. ¿Se acuerdan cuando el apóstol Pablo dijo, sean imitadores de mí como yo de Cristo? No dijo eso porque era argentino. Dijo eso porque él tenía claro el poder del ejemplo. El ejemplo es fundamental. El ejemplo tiene que ver con que la gente siga tu modelo. Formar más que informar. ¿La información puede ser parte de la formación? Claro que sí. Informar es bueno. Pero cuidado con solamente informar historias o datos bíblicos sin esforzarnos en formar el carácter y las relaciones con nuestros niños. Siguiente. Error, pecado. Este más o menos ya lo denunciamos antes. No hacer puentes con los padres. Tristemente, el formateo misional que heredamos del siglo pasado nos enseñó, como antes denunciamos, que ministerio es lo que sucede en el templo, no lo que sucede en el hogar. Y entonces, de alguna manera, nos convencimos que si somos maestros de niños, nuestra función es dar una linda clase bíblica el domingo por la mañana o el día que tengas las clases. Y ahí termina todo. Y perdemos de vista que los padres debieran, número 1, estar informados de lo que hacemos. Número 2, procurar algún tipo de continuidad si es que queremos que sea efectivo lo que enseñamos. Y número 3, estar conscientes de que a veces hay niños que tienen problemas, no porque no prestan atención a la clase, sino porque tienen problemas en el hogar. Y que obviamente nosotros quizás no seamos terapeutas familiares para estar solucionando eso, pero no podemos ser inconscientes e insensibles de darle algún tipo de continuidad a lo que sucede en la clase y que tenemos que acercarnos a esos padres. Incluso hay algo más. En la medida que le hablamos a los pastores, hacer que los pastores se den cuenta que un buen ministerio con niños, que presta un servicio a los niños, pero a la vez a los padres, es la mejor herramienta evangelística de la iglesia. Porque cuando los niños están creciendo y están aprendiendo a tomar buenas decisiones, los padres tarde o temprano prestan atención. Si por ejemplo damos apoyo escolar fuera de la clase bíblica y ayudamos a que los niños sean buenos estudiantes, hay un montón de padres que nos comerían a besos por hacer eso, ¿cierto? Porque es algo que ellos están necesitando y están deseando de sus hijos. Si la iglesia ayuda con eso y les explica, los apoya y los conecta, hace un buen puente, vamos a llegar mucho, pero mucho más lejos en nuestra influencia. ¿Están de acuerdo ustedes? Me encanta porque los veo con los ojos bien abiertos y además están moviendo así la cabeza, como, sí, claro. Alguna de estas cosas no es que aquí nadie reinventó la pólvora, son sentido común. La cuestión es que no siempre usamos el sentido común, porque el sentido que solemos utilizar es el de la tradición. Hacemos lo que se hizo con nosotros. Hacemos lo que hizo nuestra mejor maestra. Hacemos lo que aprendimos nosotros a hacer en la iglesia y no ponemos el palo en la rueda y nos replanteamos. ¿Cómo lograr una mejor influencia? Por eso, además, les felicito de venir aquí a este taller, a esta secuencia de talleres, porque quiere decir que ustedes se quieren equipar, que quieren aprender. Todos tenemos que hacer un compromiso de permanecer aprendiendo, de siempre cuestionar lo que hacemos, porque siempre se puede mejorar. En ese 25 tenemos una premisa y es la siguiente: la verdadera innovación no se reduce a cambiar lo que está mal para que funcione bien, sino que la verdadera innovación tiene más bien que ver con permanecer cambiando lo que está bien para que sea cada vez mejor. Eso es innovación, Porque cuando algo que hacemos no funciona, es obvio que hay que cambiar. Lo que no es tan obvio es cuando las cosas funcionan bien, porque nos quedamos haciendo eso sin mejorarlo. Y tarde o temprano, eso que hacíamos ya no funciona como antes, pero no nos dimos cuenta porque siempre hicimos lo mismo y de alguna manera nos convencimos de que esa es la manera sagrada de hacer las cosas. Fíjense cómo son las reuniones en nuestras iglesias, son siempre iguales. ¿Y por qué? Por tradición, no porque la Biblia nos dice a qué hora es el culto, cuánto duran las canciones, cuánto dura el sermón. Todo eso son tradiciones. Yo viajo por toda Hispanoamérica y veo que la reunión promedio del 99% de nuestras iglesias son un calco exacto, una con otra. ¿Qué hacemos? Nos paramos para cantar, nos sentamos. 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 Y luego alguien da un discurso de 1 hora y encima nos pide la ofrenda. Cuando nos deberían pagar por alguno de los cultos que vamos. ¿Y por qué hacemos eso? Hacemos eso porque hay un texto bíblico que dice: y cada vez que se reúnan, siéntense todos mirándose la nuca. Párense para cantar, siéntense. Párense para cantar, siéntense. Párense para cantar, siéntense.
La predicación debe ser un monólogo que da una sola persona y no puede durar menos de 1 hora, porque si no, no desciende el Espíritu Santo. ¿Alguno de ustedes leyó ese versículo alguna vez? No existe, ¿cierto? Sin embargo, hacemos eso en todas nuestras reuniones. Y lo hacemos con los jóvenes, con los adolescentes y con los niños, con un par de efectos especiales extras. Pero básicamente las reuniones de niños son iguales a las de los adultos, como si ellos fueran mini adultos y no niños. Cuidado, porque los niños no son mini adultos, son niños. Tienen otra habilidad para el aprendizaje, diferente, están en otra etapa de la vida, tienen otras necesidades. Por eso cuidado con no hacer una revisión. Y por eso todo esto es importante. En particular, el no hacer puentes con los padres nos ha limitado a una clase tradicional de fin de semana. Y eso debe quedar atrás. Otro pecado. Nos imaginaron, que les iba a condenar algunos pecados. Aquí va. No involucrar otros matrimonios. Mis hermanos, las nuevas generaciones necesitan con urgencia ver matrimonios de cerca que les seduzcan con el ejemplo del plan de Dios para la familia. Obviamente leemos en la Biblia que hay don de continencia, obviamente leemos en la Biblia que hay don de celibato, obviamente sabemos que hay gente que no va a encontrar la pareja o no se va a casar, no sé, eso pasa, pero sabemos que la familia promedio tiene un matrimonio como eje. Y sabemos que esa es una disposición de Dios. Sin embargo, esa figura está en crisis. ¿Sí o no? Sí. Hoy muchos jóvenes no es que no se casan porque no encontró pareja, es que no se quieren casar. ¿Te preguntaste alguna vez por qué no se quieren casar? Una de las razones es que no conocen suficientes matrimonios que les seduzcan con su ejemplo. ¿Y qué hacemos los evangélicos? A veces lo que hacemos, perdón, no se ofenda a nadie, pero lo que hacemos es esto. ¿Sí? Encontramos que la familia está en crisis, entonces ¿qué hacemos? Una conferencia, salvemos a la familia. Y el mensaje es, la familia es importante. Eso ya lo sabemos todos. ¿Será que se arregla el problema con otra conferencia? No se arregla nada con otra conferencia. No me van a entender, la conferencia está bien como complemento. Pero lo que necesitan las nuevas generaciones es un ejemplo claro, que les produzca envidia santa de querer lo que Dios desea para sus vidas. Les cuento con un poquito de pudor uno de los mejores elogios ministeriales que he escuchado en mi vida. Hace muchos años, yo era pastor en California, ahora vivo en la ciudad de Dallas, estaba en la iglesia notando que había una parejita de líderes que ya llevaban unos años de novios, pero no se casaban. Entonces un día me siento con ellos y les pregunto, muchachos, ustedes hace tiempo que están de novios, pero no se casan. ¿Por qué no se casan? Y después de un par de chistes, la chica me dice, lo que pasa, Lucas, es que mi mamá se divorció, mi hermana mayor se divorció, mi hermana del medio se divorció, y mi prima, que es justo de mi edad y es mi mejor amiga, ¿te acuerdas de ella? Se casó hace 1 año y medio y ya se divorció. Así que yo tengo terror del divorciarme, me da mucho miedo. Así que yo no me acuerdo qué le dije, algo le dije y oré por ella, pero volví a mi casa y le contesto a mi esposa. La chica me dijo esto, ¿qué podemos hacer? Nos fuimos a dormir y a la mañana siguiente, después de haber orado por ellos, me despierto con esta idea. Tenemos que involucrarla en nuestro matrimonio. Entonces le dije a mi esposa, búscate cualquier cosa para que ella venga a casa, pase tiempo con nosotros, que nos vea funcionar como pareja. Eso fue lo que sucedió por los siguientes meses. Bueno, a los 7 meses, viene esta chica y me dice, Lucas, me quiero casar. Ah, qué lindo. ¿Qué te hizo cambiar de opinión? Este es uno de los mejores elogios ministeriales que he escuchado en mi vida. Ver el matrimonio de ustedes. Eso me enterneció el corazón. Obviamente no me dijo eso porque mi matrimonio era perfecto, porque somos 2 seres humanos comunes y corrientes, pero es que por primera vez en su vida esta chica había visto un matrimonio que los dos tiran en la misma dirección, tienen sueños comunes, proyectos comunes, se tratan con respeto, se tratan con cariño. Ella nunca lo había visto, a pesar de que era cristiana, nunca lo había visto de cerca. Así que al verlo, lo envidió. Y eso es positivo. ¿Por qué no se quieren casar las nuevas generaciones? Porque no les ofrecemos matrimonios que desde temprano en su vida estén modelando el plan de Dios para la familia. Por eso tenemos que dejar atrás el paradigma de que el líder ideal de niños es un varón atlético y la maestra ideal de jóvenes es una chica soltera en la iglesia. Si ustedes tienen ese perfil, no se me ofendan, porque necesitamos solteros y casados. Pero sí quiero apuntar
que necesitamos matrimonios trabajando de la mano para modelar ese plan a las nuevas generaciones. Así que este pecado debe quedar atrás. Y uno más. Abusar del discurso, que tiene que ver con lo que acabo de decir de intentar arreglar todo con conferencias. El discurso está bien, pero no todos son discursos. Solo los evangélicos nos acostumbramos tanto a dar discursos que perdemos de vista que son discursos. Claro, es porque cambiamos el lenguaje, lo llamamos la predicación del evangelio. Pero en un sentido práctico son monólogos de religión que duran al menos 50 minutos. Si estuviéramos en el ámbito artístico, se llamarían monólogos. Si estuviéramos en el ámbito académico, los llamaríamos clases magistrales. Y algunos de ustedes saben, en las universidades ya casi no se usan las clases magistrales. ¿Por qué? Porque como método de comunicación y enseñanza, es un método bastante limitado. Lo que está mal, lo podemos seguir usando, pero presten atención a alguien. Jesús, el mejor maestro de la historia. 3 años de experiencia ministerial. Nos dejó el gran modelo de cómo hacer discípulos. ¿Cuántos sermones dio Jesús? ¿Cuántos sermones le sabes a Jesús? Yo estoy seguro que muchos aquí se saben más sermones de YouTube, de otros predicadores que de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús dio un solo sermón en 3 años de ministerio. Y en cambio nosotros nos tiramos varios sermones por semana. ¿Y por qué estamos encaprichados con ese método? Me encanta, porque siempre que digo esto, todos me miran con cara de... ¿Qué pasó? Como de shock. ¿Sí? Porque queremos recibir. Porque queremos recibir, claro que sí, pero ¿por qué estamos encaprichados con ese método? Porque es lo que hemos heredado. Es porque eso hicieron con nosotros y asumimos que eso es lo único que hay para hacer. Sermones de 50 minutos. Si el mismo Jesús no modeló ese método, ¿será que hay otras metodologías que podemos utilizar? Voy a ir terminando con esto. Estoy proponiendo por toda Hispanoamérica que tenemos que reaprender a enseñar la palabra de Dios. En la mayoría de nuestras iglesias lo que solemos hacer es una propuesta que llamamos predicación del evangelio, donde explicamos una verdad, inspiramos a la gente a confiar en esa verdad, y lo que esperamos es que la gente llegue a la aplicación de esa verdad, planificando para su vida esos valores, esos principios, y diseñando un cambio de conducta a raíz de lo que hemos escuchado. Eso es lo que solemos esperar, ¿cierto? Quiero que estemos todos de acuerdo. Sí, es lo que hacemos, ¿no? No. Sí, señor. ¿Alguien hace otra cosa? Díganme. La mayoría de nuestras iglesias, la mayoría de nuestros cultos, tiene una propuesta de al menos 45 minutos y lo que esperamos es que la gente aplique esas verdades. ¿Sí o no? ¿Sí? Si somos una iglesia más conservadora, quizás explicamos más de lo que inspiramos. Si somos una iglesia carismática, quizás inspiramos más de lo que explicamos. ¿Cierto? Pero ambos lo que queremos es que la gente aplique lo que predicamos. ¿Lo logramos? A veces sí y a veces no. ¿Cuál creerían ustedes, cuál dirían ustedes que es nuestro porcentaje de eficacia? A ver, ¿será que la mitad de la gente en nuestras iglesias aplica todo lo que escuchan los sermones de la iglesia? No. ¿La mitad? ¿Ni la mitad? O sea, ¿nuestro nivel de eficacia es menor al 50%? Interesante, ¿no? ¿Será cierto que en nuestras iglesias hay muchas personas que tienen 30 años de escuchar sermones todos los fines de semana de su vida por esos 30 años? O sea, 52 sermones por semana. Y todavía no aplican ni la mitad de lo que han escuchado. ¿Están de acuerdo ustedes con lo que estoy diciendo o estoy loco? ¿Y quién tiene la culpa? Bueno, yo le he hecho esta pregunta como pedagogo a muchos pastores. Y muchos pastores básicamente me dan 2 respuestas. La primera respuesta se resume en, y es que la gente es desobediente, o mensa, o bruta. Algunos me dicen palabras fuertes, ¿sí? Pero esa es la idea. ¿Estarían ustedes de acuerdo con esa afirmación? Suena feo, ¿cierto? Se va, cuidado, porque es cierto. ¿Por qué? Según la Biblia no hay bueno ni aún uno. Y es bueno que los líderes y maestros tengamos eso en claro. ¿Sabes por qué? Porque si no vamos a vivir frustrados. Es bueno saber, tus niños son imperfectos, son pecadores, son niños, van a entender algunas cosas, otras no las van a entender, y te toca amarlos a pesar de eso. Como, gracias a Dios, Él nos ama a nosotros de la misma manera, aunque somos bastante mensos muchas veces también. ¿Cierto? Segunda idea, segunda respuesta.
Muchos pastores me han dicho, bueno, la culpa es que siempre predicamos lo mismo. Siempre le decimos a la gente lo que quiere escuchar, o siempre repetimos las mismas clases, las mismas lecciones. Entonces, claro, nadie termina de aprender demasiado porque no hay una buena secuencia bíblica. ¿Están de acuerdo ustedes con esa afirmación? Bueno, es difícil generalizar, pero a veces es cierto, ¿sí? En el caso de los adultos, a veces muchos sermones hoy repiten las mismas ideas. También es cierto que a veces en las clases de jóvenes tratamos de imitar el culto del domingo, pero para jóvenes, y a muchos les pesa que los jóvenes se distraen fácil, entonces no enseñan demasiado. En el caso del Ministerio de Niños, a veces enseñamos un poco más, mejor, sin embargo, a veces no hay mucha secuencia, entonces los niños a veces no conectan las historias. Lo he dicho en algunos ámbitos, que a veces enseñamos la Biblia como si fuera un horóscopo de frases inspiracionales sueltas, ¿sí? Lindas, que nos inspiran, pero así la enseñamos, o de historias de Disney, pero en versión hebrea, que no tienen conexión entre sí. Y obviamente no llegamos demasiado lejos con ese sistema educativo, ¿sí? Así que hay algo de cierto ahí. Sin embargo, yo creo que hay otra razón, y es esto de abusar del discurso. Porque hoy sabemos lo siguiente, mis queridos, y es que hay zonas neuronales que recién se activan cuando hay interacción. Hay zonas del cerebro que se activan cuando puedo compartir en mis palabras lo que estuve escuchando y puedo hacer preguntas, debatirlo para asimilar qué es lo que se está diciendo. Hay otras zonas neuronales que se activan cuando puedo hacer preguntas, no solo para estar seguro que escuché correctamente, sino para entender lo que se está diciendo e indagar más profundo de dónde viene y por qué. ¿Cuántos chicos a veces en la iglesia quieren preguntar por qué? Y a veces nos sentimos incómodos y no damos la oportunidad. Hay que callarse la boca durante la clase. Entonces recibieron la clase, pero no pudieron preguntar por qué. Bueno, hay una zona de su cerebro que no se activó para asimilar la información. Porque hay zonas del cerebro que recién se activan cuando podemos preguntar por qué. E incluso hay zonas del cerebro que recién se activan cuando usamos la creación, el poder de la imaginación, de la invención. Que a veces, gracias a Dios, en el Ministerio de Niños lo usamos más que en otros ministerios, que son más discursivos que el Ministerio de Niños. A veces queremos que los niños pinten, que los niños coloreen, que los niños participen de una dramatización. Todo eso es importante porque están involucrando todos estos atributos del proceso de asimilación de información, sobre todo la imaginación. Y todos hemos vivido esto en carne propia. Porque te hago la pregunta: ¿cómo aprendiste más en tu propia vida? ¿Escuchando sermones o compartiendo clases? ¿Escuchando clases o dando clases? Dando clases, ¿cierto? Interesante. ¿Por qué? Por lo que explica este pentágono. Porque estuviste utilizando tu imaginación para la asimilación de la información e intentar compartirla. De hecho, les voy a hacer una confesión que solo un predicador argentino haría. Yo a veces estoy dando conferencias y me quiero detener a tomar notas de lo que acabo de decir. ¿No les ha pasado a ustedes? Si tienen suficientes años de ministerio, aunque nunca lo confiesen, a ustedes les ha pasado también. ¿Por qué nos pasa eso? Porque nos pasa a todos. ¿Por qué nos pasa? Porque en el momento de compartirlo con otros, te cuento, tu cerebro está reorganizando la información en forma de historia para que otra persona te pueda entender. Por eso en México suelen decir lo siguiente: quien enseña, aprende dos veces. ¿Será que nuestros hijos, nuestros jóvenes, nuestros adolescentes y la gente de nuestras iglesias en general no aprende demasiado porque nunca enseñan? Porque lo único que les toca es venir, sentarse y escucharse un sermón de 50 minutos y nada más. A donde va todo esto es a una revolución metodológica. Porque, mis hermanos, el evangelio no cambia, pero la manera de enseñarse, la manera de enseñarlo siempre debe ser contextualizada. Esto del discurso lo heredamos de Europa, pasando por los Estados Unidos y llegó a toda América, pero no viene de la Biblia. Jesús, el mejor maestro de todos, un solo sermón. En cambio nosotros, sermones y sermones y sermones y sermones y sermones. Llegó la hora de activar nuevas metodologías de enseñanza. Porque el punto de todo lo que tenemos entre las manos para hacer no es dar clases, sino hacer discípulos de Jesús. El punto no es que zafemos durante la clase del domingo, la pasemos y tengamos algo para enseñar.
El verdadero punto puesto en nuestras manos por el Señor es que hagamos discípulos de Jesucristo. Esa es la tarea de la iglesia. Así que nuestra tarea entonces no se reduce a que llenamos la clase o el templo de gente, sino que queremos llenar ciudades de discípulos de Cristo. Y por eso es tan fundamental e importante el ministerio de niños. Y por eso es tan vital e importante que ante los desafíos de la sociedad de hoy, dinamicemos y actualicemos nuestras metodologías de enseñanza. Esto es tan simple como que si queremos ir a predicar a la China, ¿qué tenemos que hacer para que nos entiendan los chinos? Tenemos que hablar en chino. Si no, por más Biblia que sepamos, no van a entender ni jota de lo que decimos. A veces tenemos esta tensión. Creemos que hablar el idioma de la gente es sinónimo de no ser bíblicos. Algunos me preguntan, Lucas, ¿dónde está el equilibrio entre tener clases atractivas y enseñar la palabra de Dios? Y yo siempre respondo que el equilibrio está en la deidad de Cristo. A ver si ustedes tomaron bien esa clase. Jesús era 100% o 50% hombre. ¿Cómo era eso de la deidad de Cristo? ¿Se acuerdan? Exacto. Jesús no era 50% hombre y 50% Dios. Él era 100% Dios y 100% hombre. Entonces yo digo, tenemos que ser 100% bíblicos y 100% atractivos en la enseñanza de la palabra de Dios. Tenemos que usar títeres, tenemos que usar teatro, tenemos que usar hojas de actividad, tenemos que usar materiales secuenciales, tenemos que usar todas las herramientas que podamos usar, ¿pero para qué? ¿Para entretener a los niños? No, para que sepan, conozcan y se enamoren de la revelación de Dios. Eso es lo que decíamos, ¿cierto? Así que, mis hermanos, llegó la hora de revisar nuestra metodología. En el caso del Ministerio de Niños, somos quizás el ministerio que menos encaprichado está con el discurso. Pero en el grueso de la iglesia contemporánea estamos demasiado encaprichados intentando arreglar todo con discursos. Esto no se trata de monólogos, esto se trata de ser discípulos de Jesús. Para iniciar, facilitar y ayudarnos con estas revoluciones que existe SS25, nuestro ministerio crea herramientas y capacitación para quienes trabajan con niños y además preadolescentes, adolescentes y jóvenes. La palabra E es un resumen de la palabra especialidades y el 6 es una edad y el 25 también. Esto es lo que se considera en el ámbito académico como la ventana de la educación formal, de los 6 a los 25 años. Hay una aceleración neuronal increíble entre los 5 y los 6 que nos permite retener información concreta que luego se desacelera exactamente a los 25. Y por eso ahí está la gran ventana para la formación de valores. Antes de los 6 dependemos prácticamente exclusivamente de los padres. ¿Podemos colaborar, apoyar y acompañar a los papás? Claro que sí. Pero dependemos desde la perspectiva de la enseñanza de lo que hagan los padres. Nosotros estamos para compensarlos. Pero luego en los 6 se abre la ventana de la retención de información concreta. Y aquí tenemos que enseñar la palabra de Dios con astucia. El Ministerio de Niños no puede ser una guardería para que los niños no molesten mientras los adultos aprenden de Dios. Tiene que ser nuestra mejor ventana para la enseñanza de revelación bíblica con la Iglesia de Cristo y en las nuevas generaciones. Así que por eso nació SS25. Y todo el año estamos para servir a la Iglesia con herramientas, con capacitación, con ayuda y apoyo. Voy terminando, les cuento de algunos materiales. El libro Liderazgo Generacional es el que explica